Hace ya un par de clases les estoy mostrando un caso que me preocupó por los defectos en la elaboración del informe. En particular, ya hablamos bastante del Adobe Premiere y sus problemas, que no son problemas. Los problemas son del que no lo sabe usar. También les mostré cómo trabajar correctamente con ese caso. En realidad, ya les advertí que el caso no lo podía mostrar. Ah, César, ahí pudiste entrar. Bien, bienvenido. Les digo, no les estuve mostrando el caso real. Está en proceso, pero les mostré otro muy similar, video que tenía los mismos defectos, y ya vimos en él también la cuestión de los tiempos. Ahora quiero ir al tema Tracker y un programa gratuito que muchos usan para resolver estos casos de cálculo de velocidad, pero siempre con la intención de advertirles algunos problemas que pueden tener al aplicarlo. Entonces, buscando un ejemplo que ilustre mejor ese problema, di con este, que es un ejercicio que hice con unos amigos en Bilbao ya hace muchos años, en donde grabamos a un vehículo circulando a una velocidad predefinida con una cámara de seguridad de la ciudad y entonces usamos diferentes métodos para calcular esa velocidad, entre ellos el tracker. Entonces este es un muy buen ejemplo para mostrar las cosas que les quiero advertir. Vean que es un punto de vista en donde los vehículos se acercan a la cámara. El peor ejemplo para utilizar ese programa tracker gratuito. Cuidado que no es un defecto del tracker y vale para cualquier otro programa que trabaje en 2D. Ustedes están viendo en pantalla una vista en perspectiva, proyección de la imagen real en 3D. Cuando el vehículo circula en una dirección aproximada al eje desde el punto de vista de la cámara, desde donde estamos observando, es que aparecen esos problemas. Juntamente con esa explicación que voy a darles al final, me encontré con que la ciudad de Bilbao, donde se grabó esto, usa el servicio de Milestone. Milestone es un proveedor de sistemas de cámaras de seguridad muy común también en Argentina y no sé si en algún otro país. Si alguien lo conoce y está familiarizado con él, por favor me avisa. Me interesa saber qué sistema se usa en cada lugar. Entonces, esto es de España, pero por lo menos aplica mucho para las grandes ciudades de Argentina. No sé si en otros países también. Este sistema es muy bueno, da un montón de opciones al usuario para operar con él y los que manejan el dispositivo de grabación tienen la capacidad de exportar la imagen de diferentes formas para entregársela a un perito o a algún investigador. Entonces, por un lado, lo primero que quiero hacer es mostrarles cómo trabaja ese sistema para que vean ustedes qué pueden pedirle a quien les exporte un video para trabajar con él de la mejor forma. Lo que están viendo en pantalla es digamos, el ejecutable. Ah, perdón que tengo algo en el chat que se me pasó. Ciudad de La Plata, Agustina, lo usa la municipalidad. Sí, sí, de eso estoy al tanto. Eh, lo que quiero que vean es que cuando lo reciben, por ahí la policía no tiene tantas dificultades, pero los peritos particulares sí, porque no saben muy bien qué hacer si lo que reciben no está bien trabajado.
Y como los operadores de estos equipos no saben bien qué se va a hacer con esa exportación, no es que no sepan usar el programa, sino que toman decisiones por su cuenta sin atender los mejores intereses de quien va a hacer una investigación basada en estas imágenes. Lo que están viendo, les decía, es el ejecutable que acompaña a las pistas de imágenes, que se exporta junto con el dato de la pista requerida. No es la única forma de extraer eh, una secuencia de imágenes de un tono más extenso. Es la más conveniente. Si ustedes reciben este ejecutable acompañando la imagen, van a poder hacer lo mismo que les voy a mostrar yo. Pero si ustedes solo reciben el video producido desde este sistema, pueden hacer una solicitud para que venga en otra condición más favorable o conveniente según el interés. No, insisto, no hay una sola forma de exportar imágenes desde este. Se los voy a mostrar ahora mejor, pero acá ya les capturé algunas zonas de interés de esta ventana de trabajo. Por un lado, abajo a la izquierda ven un recuadro amarillo que dice modo de selección de hora, en donde establecen el principio y el fin de la línea de tiempo que quieren exportar, el primer paso que tienen que dar. Y para trabajar con mayor detalle en esas dos barras, que son como corchetes indicando el inicio y el fin, tienen acá a la derecha un deslizador que hace zoom sobre la línea de tiempo para hacer ajustes más finos. Solo pueden hacer ajustes en la zona donde hay datos. Y donde hay datos, en este caso es exclusivamente en esa zona de color rojo, porque esto ya es el producto exportado desde el dispositivo central. Si no, acá en la línea de tiempos verían un continuo, que son las grabaciones que correspondan al día en que se quiere extraer un dato. Entonces, lo que ustedes van a poder hacer si tienen el ejecutable es lo mismo que podría hacer el operador desde el equipo en la central. Y acá es donde les estoy mostrando que estamos haciendo una selección desde un inicio y un fin, que fíjense esas unidades en color azul después de un punto. Normalmente los dos puntos separan unidades de hora, minuto y segundo, pero después de un punto empiezan decimales de segundo. Con lo cual este equipo nos da un dato muy importante que después no se ve reflejado sobre la imagen. Cuando ustedes exporten un video, solo van a ver ese reloj que les muestro ahí, que dice día, mes, año, hora, minuto y segundo por entero. En cambio, acá, en el ejecutable, pueden ver que dice hora, minutos y segundos, 7, 55, 48, pero después dice 990 milisegundos. Entonces, desde acá ya empezamos con un buen dato para los que hacen cálculos de velocidad, que no van a tener, insisto, si lo que reciben es exclusivamente el video recodificado. Atento a esto entonces, en esta lámina, milisegundos solo están disponibles en el ejecutable, no en el AVI o MP4 que ustedes reciben en el caso en que venga en esa condición. Perdón, que me está entrando alguien. Seguramente tienes el enlace en mi perfil de Instagram. Si no, te puedo pasar el ID de la reunión y la contraseña. Perdón, un minuto. Bueno, vamos a ver entonces ese ejecutable. Yo lo tengo acá guardado en una carpeta que dice video nativo. Y acá ven que hay una subcarpeta
con un montón de pistas de datos y archivos de texto. Y este es el ejecutable que les digo que inicia la vista del... Bueno, pensé que tenía exalumnos más atentos. Ay, ay, ay. Y ahora ya me reclaman enlaces para poder entrar. Bueno, entonces, una posibilidad es entrar al exe para después cargar el archivo con la pista de datos. La otra es buscar acá en las carpetas en donde están los datos. En este caso, hay una cámara 2 en la carpeta media. Tienen un archivo que pueden ver directamente. Lo que tienen que intentar es abrir el archivo con el mayor tamaño, ¿no? Que en este caso es bastante pequeño. A ver qué hay acá. No, acá son todos archivos. Ven que son todos archivos Luca muy pequeñitos. Eso me da la pauta de que ahí no hay pistas de datos con imágenes. Vuelvo al nativo, abro el ejecutable. Jimmy, bienvenido. Funcionó el enlace entonces, me alegro. Mi estimado Fernando, buenos días. Vas a disculpar. ¿Cómo le va, señor? Gracias, Fernando. Muy amable por compartir la información. Un Vale, abrazo. Felicitaciones igual. Al final voy a hablar un poco del tema tracker, pero ahora estamos con el Miles. Sí, pues. Bueno, esto es lo mismo que vieron recién en la ventana anterior. Hay un avance en continuo, apretando play, hay un avance cuadro a cuadro, y fíjense que ahí tenemos un muy buen dato que son, como les decía, los milisegundos, que no van a ver acá en números enteros superpuestos sobre la imagen si solo reciben el vídeo. Eh, bueno, no voy a mostrarles cuadro a cuadro cómo se hacen las cosas, paso a paso, pero acá les hago un poquito un resumen. Cuando ustedes hacen zoom, como les mostré en la lámina anterior, tienen la posibilidad entonces de avanzar cuadro a cuadro e ir vigilando en qué momento del tiempo tienen un número que les parezca interesante, o en este caso van a ver en qué momento el vehículo llega a un lugar en donde tienen alguna cota de distancia medida y será ese el mejor cuadro para iniciar la captura. Lo mismo después para definir el punto final. Eh, Cuando ustedes están en un cuadro de interés y arrastran esa barra vertical que ven ahí, van a ver que va a funcionar como un imán hacia el cuadro en que ustedes tienen establecido. Entonces, ese va a ser el cuadro en donde se produzca el corte. Atención con lo que puse acá, que es muy importante. Para los que ya hicieron el curso, esto lo van a entender mejor. Hay cuadros que contienen mayor información que los demás, son los que se llaman cuadros intra, y por eso yo no estoy seguro, porque el manual no lo dice, pero intuyo que es así. Cuando ustedes establecen un cuadro de inicio para el corte, tengan en cuenta que puede ser que en la captura aparezcan más cuadros que los que ustedes marcaron. Y eso se hace para que el programa capture desde el primer cuadro intra que hay antes del momento en que ustedes quieren iniciar el bloque de captura, para tener la mejor imagen y a partir de ahí producir los cuadros que ustedes quieran exportar. Entonces, si ustedes tienen la necesidad de exportar una cierta cantidad de cuadros, por ejemplo 100 cuadros, para tener 4 segundos a 25 cuadros por segundo, cuidado que puede ser que en la exportación aparezcan 110 o 112. Simplemente se trata de que seguramente este programa está buscando el primer cuadro con mayor información previo al que ustedes eligieron para iniciar la captura.
cómo van a hacer la exportación desde ese botón que ven ahí, que les estoy marcando en amarillo. Esto abre esta ventana que ven a la derecha y fíjense que tienen varias opciones para la exportación. Estas exportaciones las puede hacer tanto el operador en la central como ustedes si tienen este ejecutable acompañando la pista de información. Edwin, estimado, has aparecido, qué bien, Querido, querido. Che, ¿cómo estás? muy bien, mano. Aquí atento, Bueno, atento. si me da el tiempo, quiero hablar un poquito del tracker, así que me va a interesar que estés aquí. Para los que no lo conocen, Edwin es un colega, amigo de Bogotá, Colombia, y él hace bastante uso de este programa, el tracker, y creo que también le has enseñado a varios a usarlo. Me interesa entonces saber tu opinión al final sobre lo que les voy a mostrar. Vale, vale. Bueno, alguien más se ha sumado aquí. Gabriel, bienvenido. Oh, David, qué bueno verte. Va, no te veo, espero escucharte. Otro amigo y referente de la actividad desde Logroño. Ya lo conocen si vieron mis videos con alguna entrevista interesante grabada en YouTube. Bueno, esta vez lo estoy grabando, así que espero que esto les aparezca después en el futuro en mi canal de YouTube. Ah, les presenté al principio el caso. David justamente es el conductor de este vehículo y quien también calculó la velocidad por otros métodos. Así que a él le debo este video que les estoy mostrando. Les decía, al momento de hacer la exportación, fíjense, ah, por el chat saluda. Bien, aquí estamos, Gabriel, David, gracias. Tienen la opción de exportar un video o exportar cuadros. Si están haciendo una investigación, yo les sugiero exportar cuadros. Lo que les voy a mostrar es cómo saber cuánto tiempo pasa entre los cuadros que ustedes están exportando. Pero no les sugiero, si pueden ustedes elegir, exportar un video por varias razones. Digamos, la más importante es cuando ustedes exportan un video, lo van a exportar realizando una compresión. Y esa compresión se va a hacer con los archivos de compresión que ustedes tengan en su propio equipo. No vienen provistos por este ejecutable. Y los que ustedes tienen en su propio equipo tendrán que ser de confianza. Si ustedes son principiantes, no pueden confiar en el códec que tengan instalado. Tienen que estar seguros de estar usando el códec correcto y que ese códec no perjudique, degrade la calidad o introduzca fallas, sobre todo en la medición del tiempo. Entonces, si ustedes exportan fotogramas, van a tener cuadros independientes con la mejor calidad posible y les voy a mostrar ahora entonces cómo estar seguros de cuánto tiempo pasa entre cada cuadro para el original de Milestone que ustedes recibieron, no para el exportado en formato MP4 o AVI que tal vez reciban y del cual no pueden estar tan seguros. Atención, esto vale para los que no tengan experiencia. Los que saben con precisión qué códec tienen en sus máquinas, los códecs, recuerden, son los programas que comprimen los videos. Si ustedes confían en los códecs que ustedes tienen instalados y los pueden configurar de manera en que los datos sean confiables, adelante con la exportación de video. Algo que no pasa en general cuando ustedes van a ver a un operador en una ciudad, como me mencionaron recién, La Plata, aquí en Argentina, o este caso, en Bilbao, en España, cuando ustedes van a ver a ese operador, resulta que ese operador no sabe más que capturar imágenes, mover el joystick para apuntar las cámaras y darles un mantenimiento. Esa gente no sabe de investigación basada en imágenes y no pueden entonces confiar en su experticia para producir
el mejor video para trabajar. Cuando ustedes exportan cuadros, desde ese botón de exportar, perdón que vuelvo a la lámina anterior, activan la opción que ven ahí que dice imágenes fijas, van a producir una secuencia de imágenes en la carpeta que ustedes indiquen. Perdón. Y en este caso, fíjense que tenemos, no me acuerdo ahora, creo que son 90 cuadros. Sí, ahí lo anoté. 90 cuadros de imagen, cada una con un nombre, y en el nombre, este sistema Milestone así lo tiene preconfigurado, hay otros que no son así, viene también la fecha desde el año, mes, día, hora, minuto y segundo, y después 3 dígitos dedicados a los milésimas de segundo. Entonces, en el nombre, vean que termina con UTC3, muy interesante, me está diciendo con qué horario se está haciendo esta medición de hora, pero tienen en el nombre del archivo todos los datos que a ustedes les hacen falta para hacer los cálculos de velocidad. Como ven acá, les hice una cuenta bastante sencilla, el nombre del cuadro inicial, el nombre del cuadro final, hice yo mismo acá la cuenta y vean que tienen 3,56 segundos, espero no haberme equivocado con la cuenta, si no revísenla ustedes, pero tenemos una diferencia de 3,56 segundos, considerando 89 cuadros, ¿sí? Contando que el primero es 0, el último creo que tiene el valor, bueno, ya ni me acuerdo cómo hice la cuenta, tenemos 90 cuadros en total, esto me da que tenemos justo 25 cuadros por segundo medidos como promedio. Por ahora lo que sabemos es que tenemos un promedio. ¿Cómo podemos estar seguros de que además de ser un promedio es una velocidad constante? Yo lo que hago es ponerlas en una planilla, a ver que tengo algo en el chat. Burgos. Ah, perdón, David, tienes razón. Pensé que era Bilbao. Esto es Burgos. Cuando vean la grabación, espero no ofender a nadie. Bonita ciudad. Entonces, ahora rápidamente lo que quiero mostrarles es qué hacer para calcular el tiempo entre cuadros y estar seguros de que ese tiempo es una constante. Tenemos una lista de archivos en una carpeta. Cada uno tendrá sus propios métodos para convertir los nombres de los archivos, que son dígitos de texto, en una variable numérica para hacer una cuenta. Acá les muestro una, no estoy inventando nada, es la que yo uso, ustedes pueden usar cualquier otra. Una es entrar al PowerShell en Windows o al CMD, a una ventana de comandos, como la que yo uso en mis clases, ahí la están viendo con fondo negro, y escribir directamente dir espacio, dir para tener un directorio, que es esa lista de archivos que ven ahí, y barra B para tener exclusivamente el nombre del archivo sin toda la ruta desde el disco donde está ubicado y demás. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono habilitado, si lo puede parar mejor para que no interfiera con mi voz. Les decía entonces, si escriben dir espacio barra B, enter, van a tener esta lista apareciendo directamente en la ventana de comandos. Si a ese dir barra B le agregan algo que acá parece que me olvidé de ponerlo. Ah, no, acá lo digo. Si ustedes, además de dir barra B, después de la B, escriben este símbolo de mayor, menor, y después de un espacio escriben un nombre para un archivo de texto con la extensión .txt, van a tener una lista como la que ven acá a la izquierda. Ven que ahí dice lista de archivos exportados en el nombre, es un archivo de texto común donde aparece toda la lista que antes veían desplegarse en la consola en un archivo de texto que ustedes pueden abrir ahora sí, por ejemplo, en Excel. Tengo algo más en el chat. Ah, Gabriel, sí, perdona, a veces
se nos pasa esto a todos, lo del micrófono. Decía entonces, tienen un archivo de texto con todos los nombres de los archivos que produjeron en la exportación de Milestone. Si ustedes lo abren, por ejemplo, en Excel, es un archivo separado, vamos a verlo eso, o creo que ya lo tengo hecho acá. Acá. Es esta columna que ven ahí, con todos los archivos con el nombre completo. Eso si ustedes hacen archivo abrir o, por ejemplo, en Excel también pueden hacer datos acá, desde texto. De las dos maneras pueden tener esta columna A con todos los nombres de los archivos que por ahora son archivos de datos de texto. Lo que les puse acá, en la lámina, es una primer columna donde les muestro cómo extraer una porción del nombre, en este caso, la celda en la que vamos a operar, la A1, la que está inmediatamente a la izquierda, y les pido a Excel que me separe desde el carácter número 13 hasta el carácter número 5, lo que produce ese número que ven ahí, que son 45 segundos, 430 milésimas, pero todavía siguen siendo caracteres en forma de texto. En la segunda línea, perdón que acá me está molestando esta ventana, corro un poquito, en la columna C, perdón, lo que les puse es otra fórmula, que fíjense lo que hace. Por un lado, vuelve a extraer una cierta porción de la primera celda a la izquierda, ¿sí? Desde la 13 extrae dos caracteres. ¿Cuáles son? Los que incluyen los números de segundo, en este caso 45. Eso lo coloco dentro de otra, desde una fórmula más compleja, con el nombre concatenar, y separado por punto y coma, esto dependerá de cómo tienen ustedes configurado el teclado, algunos tienen que usar la coma, le sumo después un punto, y después otros 3 caracteres, después del carácter número 15, lo que da cuenta entonces de los milésimas, perdón, décimas, centésimas y milésimas de segundo. Entonces, segundos, coma o punto, y después milésimas, todos juntos componen el 45, algo, que a través de esta función valor lo convertimos en números. Recién ahí tenemos en la celda segundos, coma, décima, centésima y milésima, como un número. Entonces recién ahí podemos hacer lo que nos interesa, que es saber cuánto pasa en tiempo desde un cuadro hasta el siguiente. Porque lo que están viendo es el timestamp de ese cuadro exportado. El segundo cuadro que tengo seleccionado ahora aparece en 45.473, el anterior apareció en 45.43. La diferencia entre los dos, vean que dice C2 menos C1, es 43 milésimas de segundo. Esta columna, perdón, el valor de esa celda, yo lo replico en todas las filas que siguen y ahí tengo entonces el tiempo que pasa entre un cuadro y el siguiente hasta el final de la secuencia exportada. Esta celda, perdón, esta planilla la pueden guardar ustedes para después ir cambiando la columna A en función de los datos de nuevos casos que reciben. Acá lo que les muestro es la gráfica de esa columna D. ¿Cuánto tiempo pasa entre un cuadro y el siguiente? Y esto es lo de siempre que me están viendo repetir en otras clases. Me interesa a mí ver qué variación hay entre la duración de un cuadro y los demás en una secuencia. Lo que me está confirmando esta gráfica es que los cuadros van a 40 milésimas de segundo de manera constante. Vean que apenas hay una variación de 3 milésimas en algunos y para arriba y en otras 3 milésimas para abajo al principio de la captura. ¿A qué se debe esto? No lo sé, no me importa. Estamos hablando de 3 milésimas de segundo, no le importan a nadie. Que incluso vean que se compensan porque hay
una docena de cuadros a más de 40 milisegundos de duración y después hay otra docena de cuadros a menos de 40 milésimas de segundo que se compensan entre sí. Por eso después, fíjense que además tenemos precisamente 40 milésimas de segundo para todos los cuadros que siguen. ¿A qué me lleva esto? A la conclusión de que este es un video a 40 milésimas de segundo constante. No es un promedio, o además coincide con el promedio, pero yo puedo hacer un cálculo preciso entre dos cuadros en cualquier momento de esta parte de la secuencia, o si no soy muy exquisito, también lo puedo hacer acá. Estamos hablando de 3 milésimas de segundo de diferencia para toda la secuencia de captura. Esto es lo que a mí me deja tranquilo para continuar con lo que viene después. De este programita entonces, Milestone, no tengo más nada que decir. Acuérdense entonces, se puede exportar un AVI, un MP4, un MKB. No es lo más apropiado. Lo más conveniente será exportar cuadros, como les estoy mostrando ahora, con el inconveniente que tienen que hacer un cálculo ustedes manual para después confirmar que el video vaya a una velocidad constante. ¿Por qué me interesa que vaya a una velocidad constante? Voy a cerrar esto. Bueno, lo voy a dejar abierto por las dudas si ustedes me quieren preguntar algo. ¿Por qué necesito confirmar lo de la velocidad constante? Porque según qué herramienta use después para calcular la velocidad y el rango espacial en la línea de tiempos que seleccione y determine, eso va a hacer que pueda haber algún error después en los cálculos. Bueno, esta es la gráfica que les acabo de mostrar. De Milestone no tengo más nada para decir. Vamos al resto de lo que les tengo preparado para mostrar hoy. Por un lado, es el video. Este es el de Tracker que le mostré la clase pasada, en donde aparece este problema que les quiero presentar del cálculo de velocidad. Pero me parece que se entiende mejor si lo ven acá, que es el... sí, ¿qué es? ¿Qué están viendo acá en pantalla? Los mismos cuadros exportados desde Milestone, introducidos en el programa Track. Y acá lo que hicimos fue un rastreo de, si no me equivoco, una de estas luces delanteras del vehículo con la intención de seguirla y calcular la distancia recorrida cuadro a cuadro. Ahí lo ven aparecer en pantalla, es este el objeto que estamos rastreando. Lo único que me interesa ahora mostrarles y resaltar, y por eso hay unas líneas horizontales de color rojo. Vamos a agrandar un poquito esto. Ahí. Que ahí ven en pantalla. Lo que ustedes están viendo es qué distancia recorre el objeto que estamos rastreando a medida que avanza el tiempo. Y yo coloqué en color amarillo una regla de 34,7 metros, que es lo que se midió en la escena, en este caso a través de una nube de puntos, pero podía ser perfectamente lo que ustedes miden con un odómetro o con una cinta cuando visitan el lugar. Tienen una cota que incluye gran parte del recorrido del vehículo en la parte en la que se hace más fácil rastrear. Y es lo que yo les recomiendo hacer en el lugar. Pero consideren lo siguiente. Esa cota en amarillo marca 34,7 metros. Desde un extremo allá lejos, cuando empieza esta secuencia, voy para ahí al inicio, perdón, hasta el momento en que dejamos de rastrearlo, ahí lo ven en el número 38 del cuadro en color rojo. 34,7 metros medidos con una cota encima de la ventana de trabajo de Tracker no equivalen correctamente a 34,7 metros medidos en la vista en perspectiva en la escena real.
La cota en su totalidad, de extremo a extremo, representa 34,7 metros y una cierta cantidad de píxeles. Pero un metro, vean acá que hay una regla que marca 5 metros. 5 metros en esta región más alejada equivalen a una menor cantidad de píxeles en la imagen que estos últimos 5 metros que ven acá de 25 a 3. Queda esto como conclusión o como resultado que, fíjense, las líneas horizontales están marcando la distancia que hay de un cuadro al otro. En esta región más alejada, las distancias son menores que en esta región más próxima a la pantalla. Cuando el vehículo se acerca a la pantalla, recorre más píxeles aún yendo a la misma velocidad, que es lo que me garantizaba el conductor de este vehículo, que no me va a dejar mentir porque me está escuchando ahora. Entonces, cuando ustedes observan una gráfica de velocidad medida en esta dirección de un vehículo acercándose a la cámara, vean cómo la velocidad arranca en un valor de apenas 4 metros por segundo y termina en más de 15. Entonces, este vehículo, para el programa Tracker, está yendo cada vez más rápido, y eso no es verdad. Acá ven en las columnas el tiempo transcurrido, acá ven la distancia recorrida en total, quiere decir que la distancia al final va a estar cerca de los 34 metros que mide la cota, porque el vehículo estará en una posición muy próxima a los extremos de la cota en ambos lados, pero la velocidad que yo estoy calculando desde el programa Tracker empieza en 4 metros por segundo o 14 kilómetros por hora y termina en 17 metros por segundo o 64 kilómetros por hora. Entonces, empieza en 14 kilómetros por hora y termina en 64 kilómetros por hora. Y yo les garantizo, porque es lo que el conductor me dijo, que el vehículo iba circulando a velocidad constante en todo el tramo que recorrió. Esto no es un problema en sí. Si ustedes hacen un promedio y si los extremos de la cota están próximos a los extremos rastreados, la cota es en amarillo, el rastreo es en color rojo, el promedio o la media va a dar bien. Pero si ustedes miden una cota que ocupa una zona de la imagen y después realizan un cálculo en una zona diferente, como podría ser en estos últimos 5 metros, seguramente esta velocidad va a dar cerca de los 60 kilómetros por hora. Y seguramente, si ustedes solo se toman el trabajo de rastrear al vehículo en estos primeros 5 metros, la velocidad le va a dar un tercio, ¿sí? Esta es la velocidad resultante, un tercio de la velocidad que les dio, según este programa, al final. Tracker, entonces, no importa si ustedes corrigen la perspectiva, Tracker tiene un filtro de perspectiva, pero no sirve para corregir este problema de que un píxel cerca de la cámara representa una distancia y un píxel lejos de la cámara representa otra distancia. Acá se hace súper evidente, perdón. En este caso, la diferencia es más sutil. ¿Por qué? Porque el vehículo parece moverse en una dirección transversal al punto de vista de la cámara. El eje óptico de la cámara parece estar apuntando perpendicularmente a la dirección de marcha. Parece, pero no lo está haciendo. Entonces, en el ejemplo que yo les estuve mostrando en las últimas clases, que es este que está acá, vean lo que pasa con la velocidad. Otra vez tenemos el mismo problema. Empieza en 8 metros por segundo, termina en 14 metros. ¿Sí? Prácticamente el doble. Insisto, si ustedes eligen una cota, en este caso vean que dice 6 metros, se inicia un extremo acá
termina el otro extremo acá. Y el recorrido rastreado está muy próximo a la distancia marcada en los extremos de la cota, el tracker es bueno para que a través de un promedio les diga a qué velocidad iba este vehículo en esta región. Pero si ustedes lo ven moverse a una velocidad más o menos constante. Si no, por favor, no cometan el error de medir una distancia y después rastrear el vehículo en otra, en una distancia menor o en otro lugar de la escena. Y siempre, por favor, consideren la mayor distancia posible al momento del rastreo. En este caso, no hubiera sido tan importante porque estamos seguros de que la velocidad del video es constante y de 40 milésimas de segundo entre cuadros. Lo último que les quiero decir del tracker es que atención a otro problema que tienen con este programa, y es en dónde se proyecta el objeto que están rastreando. La medida ustedes la tomaron en el suelo. Habitualmente es lo que siempre hacen. Buscamos dos objetos que llamen la atención, en este caso son las divisiones de los módulos de las losas de concreto, y medimos la distancia entre dos uniones, que es lo que yo hice acá. Cuando ustedes rastrean un objeto en el suelo, es en el único lugar en donde, como el suelo es lo que ustedes usaron como cota, y el suelo es la posición del objeto que ustedes rastrean, es el único lugar en donde hay una coincidencia en el plano de proyección. En este caso, yo además de rastrear en el suelo la marca del neumático donde se apoya, cuidado que es a veces bastante difícil de ubicar el color, el poco contraste que hay, pero es muy tentador rastrear otros objetos más visibles. Por ejemplo, en este caso, el guardabarro del vehículo, una luz, o por ejemplo acá, un extremo en el techo. Entonces, en azul tenemos una medición en el suelo. En rojo, una medición a 30 centímetros de altura. En el techo, una medición a más de 1 metro. Todas rastreando el mismo móvil que circula para los tres objetos a rastrear a la misma velocidad. Miren lo que pasa en la planilla. Yo coloqué los valores de la planilla que vieron en Tracker en Excel y calculé la diferencia entre cuadros, por lo menos. Entonces, para toda esta región están viendo la marca en el techo en color amarillo. El tiempo, la primera columna, la A, es el mismo para el techo que para, por ejemplo, en este caso, la rueda en su punto de contacto con el suelo. En toda esta parte de la secuencia, la planilla, perdón, están viendo la misma secuencia, pero en el rastreo de la rueda. Y fíjense que la velocidad calculada para una medición realizada en el techo me da 6,65 metros por segundo o 24 kilómetros por hora. En cambio, la velocidad de la rueda en su contacto con el suelo me da 11 metros por segundo. Fíjense que ahí estoy usando la función promedio. Así que atención, ya no vale lo que les dije antes de que el promedio compensaba estos problemas. Si ustedes no eligen un objeto en el mismo lugar donde realizaron la medición de la cota, se pueden encontrar con este gran defecto. La velocidad en el techo da 24 kilómetros por hora, la velocidad en el suelo, en la rueda, donde ustedes midieron los 6 metros de la cota de escala, da casi el doble, 42 kilómetros. Vuelvo a mostrarles la imagen de Tracker para que entiendan el problema. Cuidado que acá la velocidad en el techo da menor, 24 contra 42, puede ocurrir exactamente lo opuesto. Como en otro ejemplo, creo que ya les mostré, de una motocicleta, medido en el suelo
la velocidad es una, medido en el casco del conductor de la motocicleta, la velocidad es el doble. Porque hay otra cosa que influye también en los resultados, y es esta curva producto de la distorsión de la lente. No es solo la perspectiva la que introduce el problema, no es solo la proyección donde se realiza el contacto del objeto rastreado con relación al plano donde ustedes están midiendo, que es el que pueden corregir con el filtro de perspectiva, según el lugar de la imagen en donde ustedes hagan el rastreo, influido por la deformación de la lente, puede hacer que esta velocidad sea el doble que esta o la mitad. Cuidado entonces, incluso cuando ustedes reciben una pericia de la contraparte, y yo mismo a veces recomiendo rastrear objetos visibles como son las luces de los vehículos, en lugar del punto de contacto de la rueda, porque el punto de contacto de la rueda a veces se hace invisible, sobre todo en grabaciones nocturnas como esta. Si ustedes van a grabar un objeto elevado con relación al lugar donde hicieron la medición de la cota, tienen que compensar esa diferencia, que se puede calcular por trigonometría, atención. Lo que no pueden dejar pasar es alguien que diga que este vehículo iba a una velocidad porque midieron un objeto en el techo y no un objeto próximo al piso. Y esto vale también si ustedes midieron una distancia, por ejemplo, entre dos carteles en una ruta a 1,5 metros de altura. Esta medición a 1,5 metros de altura va a dar un cálculo de velocidad muy diferente si ustedes miden un objeto acá que va a estar por ahí a 2 metros más abajo con relación al plano en donde el programa está realizando su cálculo. Bueno, me quedó algo más por mencionar, pero por favor, ya me preparan las preguntas si es que quieren, o las críticas, atención, ya que te tengo aquí, Edwin, eres un amigo, pero te gusta criticarme, y lo bien que lo haces, así que espero tus comentarios si quieres mencionarme alguna diferencia que tengas con lo que estoy explicando. Hay algo más que quería mostrarles. Esto es el programa Amped 5, del cual estoy preparando unas clases para un curso. Acá vean que en el Amped 5 lo que estoy haciendo es mostrándoles el original de Milestone, tal cual como viene de la captura que me entregaron, que se puede arrastrar y soltar en la ventana de trabajo para que Amped 5 lo muestre con todos sus datos, como lo ven acá. Amped 5 también tiene la capacidad de, en tiempo real, tomar datos de una red de Milestone, ver lo mismo que se veía en el ejecutable de Milestone y hacer la captura de la secuencia que ustedes quieran, con la ventaja de que además van a estar trabajando con el original, lo que siempre recomiendo y a veces es difícil de lograr. Entonces, atención a los peritos particulares o los mismos policías, porque no comparten mucha información entre ustedes. Hay ciudades en donde la policía que hace investigación de tránsito trabaja con los archivos degradados en calidad y la misma policía que opera en la municipalidad o en la oficina que tenga este equipo de Milestone opera con los originales, pero simplemente no se comunican entre sí para recibir el mejor video o las mejores imágenes a la hora de hacer el informe pericial. Amped 5, entonces, una buena herramienta, nada barata, pero a veces vale la pena tenerla. Hasta acá los que les quería mostrar hoy. Milestone, Excel para confirmar el tiempo entre cuadros, Tracker con las advertencias que les hice sobre cuidado dónde hacen el rastreo y qué punto de vista tienen con relación a la trayectoria a calcular, y ahora Amped 5 para que vean que es mucho más fácil operar
desde este programa con la misma fuente de datos. Bueno, hoy estuve bien con el tiempo, no es mi característica. César, aquí algo en el chat. ¿Cómo haría la compensación según la altura del punto considerado para el rastreo? Bueno, eso lo tengo preparado en una clase, pero no sé dónde, porque me lo consultaron. No es tan difícil, pero hay que saber de trigonometría. ¿Qué está pasando acá? Tenemos un plano en el suelo donde estamos seguros de las medidas que estamos tomando, porque es donde realizamos la medición de nuestra cota. Cuidado, el plano es donde ustedes midieron la cota de escala. 34 metros en un caso, 6 metros en el otro. En ese plano Tracker hace sus medidas. Entonces, si el objeto que ustedes rastrean está en el mismo plano, no hay ningún problema. En la medida que el objeto se empieza a elevar, lo que ustedes tienen que considerar es la altura de la cámara. A ver si estoy entrando en cuadro, espero que sí. Esta es la cámara, este es el plano del suelo y este es el objeto que ustedes están rastreando. Entonces, hay una línea que parte desde la cámara, llega al objeto que están rastreando y continúa hasta el suelo. El rastreo que ustedes hacen en Tracker lo ven en la pantalla, en el lugar donde están avanzando con el rastreo. En el caso de Tracker que les mostré antes, era en color rojo. Vamos a ir de vuelta ahí, acá. Lo que ustedes están viendo al rastrear es una marca acá en la pantalla, pero en realidad para Tracker, ese objeto está medio metro más atrás y más abajo. Porque la cámara está acá, el objeto rastreado se está acercando o alejando de la cámara, pero para Tracker está 30 centímetros más abajo. Y hay una línea que se puede prolongar desde el punto rastreado hasta el suelo. Y lo que ustedes pueden medir es el ángulo que cambia desde una posición hasta la otra. El objeto está acá, avanza acercándose a la cámara y el ángulo va cambiando. Mi dedo ahora está indicando la línea que une el objeto rastreado con el punto de vista de la cámara. Si ustedes saben la altura de la cámara, pueden calcular ese ángulo. Y la tangente de ese ángulo es lo que les permite calcular la distancia realmente recorrida en el plano en donde ustedes hicieron la medición. En este caso la diferencia es menor, no importa. Prácticamente lo único que tienen que pensar es esta cosa que yo hice. Sí, César, tienes que tener la altura de la cámara y también tienes que tener la distancia de la cámara al objeto que estás rastreando. Si no, la tangente no la vas a poder usar, que es un ángulo con relación a esa trayectoria que tienes que rastrear desde la altura. En este caso es imperceptible. En este caso es muy importante. Acá es donde les dio esa gran diferencia de velocidad. ¿Por qué? Fíjense que acá la cámara está a apenas 2 metros de altura con relación al suelo. 2 metros y poco. Lo estoy imaginando, ¿eh? Es una especulación. Es un punto de vista bastante bajo. Entonces, si ustedes unen el centro del punto de vista de la cámara con un punto de estos amarillos y lo continúan hasta el plano del suelo, la distancia recorrida va a ser muy distinta a la del objeto que está en el suelo. Y acá mismo la pueden ver, la diferencia de 0 a 12 es mucho más grande en píxeles que la distancia de 0 a 12 acá arriba. Yo rastreé el mismo vehículo, pero en 2 puntos diferentes. Y acá hay otra cosa que yo no consideré, que es la deformación de la lente, por eso cuidado, no es solo el problema de trigonometría, sino que también hay un problema por la deformación de la imagen debido a yo hablo de la deformación de la lente y no les expliqué nada, es eso que hace que esta línea se vea curva cuando en realidad yo asumo que debería ser recta.
Y lo mismo acá, en esta línea que se ve curva, por la deformación del efecto barril de la cámara y su lente gran ángulo. Bueno, hasta acá lo que tenía para comentar. Edwin, en particular, me gustaría, si tienes algo que comentarme. Estuvimos hablando en privado también sobre cómo usar una cota conocida en el vehículo en lugar de escala, en lugar de esta línea azul que yo usé como referencia de 6 metros en el suelo. También él me dijo, y con gran razón, tenemos la oportunidad, por ejemplo, de usar como escala la distancia entre ejes, en este caso. ¿Y qué resolvería eso? Edwin, perdona que esté hablando en tu lugar, pero es lo que yo entendí que me quisiste decir. Si yo en este lugar uso esta distancia entre ejes como escala, y en este lugar uso esta distancia entre ejes como escala, voy a compensar el problema de que el vehículo se está acercando a la cámara a medida que avanza, porque acá la misma distancia van a ser más píxeles que acá. En eso coincidimos. Acá hay menos píxeles, hay la misma distancia. Si yo calculo la velocidad en cuadros próximos a esa distancia, el valor va a compensar lo que pasa al vehículo acercarse a la cámara. Pero hay un problema más que hoy no voy a comentar, pero que quiero que tengan en cuenta, y es el margen de incertidumbre. Por cada marca que ustedes hacen en la pantalla, están introduciendo un error. Si es un píxel más acá, un píxel más allá, o un píxel equivale a una cierta distancia en metros, que ustedes más allá de esa distancia no pueden opinar, no tienen unidad de medida. Cuando ustedes hacen una sola marca de una cota aquí de 6 metros, tienen dos errores en las marcaciones, al hacer esta marca y al hacer esta marca, porque pueden haber ido un píxel más acá, un píxel más allá, y eso les da un cierto error en la marcación, o margen de incertidumbre, como a mí me gusta mejor presentar. Pero si ustedes van a usar una escala en este lugar, otra escala más adelante y otra escala más adelante para compensar este defecto de que las distancias cambian a medida que el objeto a medir se acerca, por cada marca que ustedes hacen en la escena están introduciendo un nuevo error que tienen que considerar. Y les digo, el error en este simple caso que les estoy mostrando en pantalla es 10 veces más elevado si ustedes usan ese método de distancia entre ejes que si usan una sola cota para hacer el cálculo de la unidad de escala. 10 veces más elevado es el margen de incertidumbre a la hora de presentar las conclusiones del informe. Entonces, si este vehículo iba a 14 metros por segundo, ustedes seguramente van a decir que iba a 14 metros por segundo, más o menos 10 o un 20%, midiendo con una sola cota, como es esta de color azul que yo usé, pero es probable que en las conclusiones ustedes tengan que poner 14 metros por segundo, más o menos 14 metros por segundo. Si usan como escala una cota que se va cambiando de lugar y ustedes tienen que repasar en cada instante. Tal vez tenga Tracker otra forma de hacer esto que yo desconozco. Por favor, si alguno la conoce, opine y corríjame. Se los voy a agradecer. Hasta donde yo sé, el Tracker tiene esa capacidad de usar ustedes otra cota según el lugar en donde esté ubicado el vehículo, pero lo que les digo, se están olvidando, por lo menos en los informes en que yo vi, es que el margen de error o de incertidumbre aumenta considerablemente debido a las nuevas marcas que ustedes tienen que hacer para salvar ese defecto. Bueno, yo nada más. Ah, qué bien estuvo. Justo.
estoy en una hora. Y ahora sí podemos hablar. Ah, perdón. Se me fue la... Sí, hablé demasiado. Usted lo Edwin. menciona a uno, pero usted sigue, habla y habla, y después se acabó y nos quedamos con el No, micrófono. no, no. Tienes todo el día si quieres. Perdona. Adelante. Ah, bueno, bueno. Bueno, y saludos a todos, muy buenos días y hola David, aquí tiempo en verlo. Edwin, Esto, habla para todos. sí, ese, digamos, yo no lo utilizo el tracker cuando es con este tema de que tenemos errores en la perspectiva. Todo lo que has explicado precisamente lo hemos encontrado y yo no lo utilizo, sino solamente como para hacer el seguimiento cuando hay 2, 3, 4 vehículos, hacer como el seguimiento de la trayectoria de los vehículos. Pero calcular velocidad no es, no, no lo utilizo por esos errores que se presentan. Las incertidumbres son muy grandes. Por ejemplo, lo utilizaría a veces como tú dices, vamos a ver en qué punto, por ejemplo, la rueda delantera derecha pasa por el primer corte del concreto donde me diste con la barra Justo aquí, azul. Ajá, aquí. Sí. con la azul. Entonces, en qué tiempo pasa la rueda delantera derecha por el primer punto que marcaste con la vara de calibración de 6 metros y en qué fotograma pasa la rueda delantera en el segundo punto, ¿sí? Al menos como siempre y cuando sepamos, bueno, siempre y cuando asumamos de que la velocidad es constante. Pero cuando hacemos ese tipo de análisis, a veces la velocidad no es constante la aceleración. Y cuando yo he hecho análisis de aceleración, se encuentran los errores que la aceleración ni siquiera es constante. Hay cambios en la aceleración y a veces unos mayores y unos menores. Entonces, por eso no lo utilizo para hacer cálculos de velocidad. Solamente lo hicimos en la universidad y para el artículo de la SAE, pero siempre y cuando el vehículo estuviera completamente perpendicular, como lo muestro acá, a la cámara, completamente perpendicular. ¿Sí? Claro, ahí sí medimos la distancia entre ejes y no hay, por ejemplo, lo que mencionas ahora en el video, la distancia entre ejes hacia la izquierda del video es más corta, hacia la derecha es mayor, o sea, por la perspectiva no sirve, que era lo que yo no le había entendido aquellas que hablábamos por celular, pero Ah, cierto. yo lo trabajo es perpendicular. Si es perpendicular, que son los ejercicios que se generan en física para hacer tiros parabólicos, el ensayo con los estudiantes, movimiento en una dimensión, en dos dimensiones, pero cuando es perpendicular la trayectoria. Por ejemplo, cuando hacemos a veces con el dron para analizar trayectoria de peatones, la velocidades de peatones en un tramo, que la necesitamos como para estimar cuánto es el tiempo que tarda un peatón en cruzar una vía caminando rápido, lo hacemos con dron, pero también esa vista que sea perpendicular, ¿sí? A la trayectoria del peatón, y en eso nos evitamos estos errores. Pero cuando hay estos errores no lo utilizo en ese sentido, es mejor hacerlo desde el punto de vista físico. Bien. Algún alumno tuyo no te ha entendido bien, porque estoy recibiendo casos de allá de Colombia en donde no hacen esa diferencia, ¿eh? Eh, y por supuesto aquí en Argentina estoy inundado de ejemplos donde la policía mide y usa el tracker en puntos de vista sin considerar que el vehículo se está acercando o alejando de la cámara. Da siempre igual. Eso, por eso ya me estoy aburriendo ya con esto, pero tengo muchos ejemplos para explicar eso. Sí, en la tabla de la derecha, cuando manejas los datos, si colocas aceleración, incluso encuentras esos cambios de esa aceleración. Al hacer un análisis con estadística descriptiva, vas a encontrar unas incertidumbres bastante altas. Entonces, por eso sí es de cuidado. Tracker permite hacer cálculos estadísticos con estas tablas, pero igual siempre les recomiendo exportar esto y llevarlo a Excel como lo vieron en el ejemplo que les mostré al principio, ¿no? Excel o incluso Google tiene las planillas con mucho más funciones estadísticas que se pueden usar para esto que mencionas. Bueno, Sí, Edwin, de gracias por acuerdo. tu intervención y les recomiendo a los que están viendo esto que lo sigan en Instagram, por favor. Edwin, ¿cuál es tu cuenta? Gracias, hermano. Por fin una pauta bien, bien. Sí, CIF tengo que... Colombia, la letra CIF, deletreando CIF, C de casa, I de iglesia, F de faro, T de Tolima, nuevamente T de Tolima.
barra al piso Colombia. SIF Colombia la voy a dejar ahí en el chat. En el chat, por favor, Sí, y porque finalizando, lo que hicimos en las pruebas con Tracker cuando calculamos la aceleración del vehículo durante la maniobra de frenado, esa aceleración que se obtuvo teniendo en cuenta que el vehículo estaba moviéndose perpendicular a la cámara durante la grabación, tuvimos diferencias que no son significativas estadísticamente hablando comparada a la aceleración con la que se registró en el acelerómetro del Vericom, que es el que utilizan los americanos para este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces lo hicimos por tanto con ANOVA como por regresión lineal. No hay diferencias significativas, pero haciendo las salvedades que usted precisamente hoy nos ha explicado muy bien. gracias, Edwin. Por favor, en el chat coloca los datos y si puedes también a un acceso a ese documento que estás mencionando que a la gente le puede interesar sobre el cálculo de rozamiento, fue, ¿no? David, no sé si estás aquí. Sí, aquí te veo todavía. Me Hola, interesa. Hola, David, muy querido amigo. buenas. Saludos Fernando, saludos Edwin y varios compañeros que veo, me suenan los nombres de los cursos de Fernando. Aprovechando que estamos entusiastas, drogadictos de todo este tipo de cosas, quería aprovechar, además de saludaros, a comentaros varias cosas. Muchas veces os oigo y parece como que en la zona de Latinoamérica estáis bajo un nubarrón tormentoso, mientras aquí en Europa estamos bajo la luz divina iluminadora de nuestro Señor. Estamos igual o peor que vosotros, concretamente en estos asuntos del análisis de vídeo. Hasta que no llegó Fernando Ferro y nos creó un problema disruptivo en nuestras vidas, en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en Alemania y en estos países que suenan así tan partes, se estaba y se está haciendo esto mal. Lo hace mal la policía, lo hacen mal los peritos como yo, que somos investigadores privados. Sí que es cierto que los que somos Fernando Ferristas y hemos abrazado la verdadera fe, intentamos ir haciendo las cosas cada vez menos mal, hasta que lleguemos a intentar hacerlas bien. Lugar es importante, uniendo a lo último que ha comentado Fernando, que es, debemos ser sinceros con la incertidumbre. Y si esa incertidumbre es alta, debe estar tanto en el informe policial como en el informe pericial, que es lo que hacemos nosotros. No, los presupuestos no son infinitos, ni allá ni aquí. No todos podemos tener todos los programas, no todos podemos tener todos los softwares, no todos podemos tener, necesitaríamos el Producto Interior Bruto de un país medio para poder comprar todas las cosas, para además seguir teniendo esas incertidumbres. Así que aprovechando que estamos aquí cuatro entusiastas, me gustaría comentaros una pequeña joya que me he encontrado con la que estoy trabajando y con la que me gusta, que va muy relacionado con este tipo de cosas y que hace que, bueno, Fernando Ferro y yo luego se nos vayan las horas hablando de discutir. No sé si puedo compartir un segundo pantalla, Fernando. Claro, eso no sé cómo autorizarte. A ver, Ah, dice que yo lo tengo inhabilitado. espérate. Convertir en coanfitrión. Me parece que eso te va a dar autoridad para. A ver, Vale, no sé si primero tienes que dejar tú de compartir pantalla. también voy a dejar de compartir. Eh, dejar de compartir. Ahí Vale, está. y si le doy yo, ¿qué ocurre? Sí que me deja un segundo, ¿eh? Un segundo. Yo me vengo aquí al Zoom y le digo que quiero que me comparta la pantalla 1. ¿Puede ser? ¿Estáis Hay viendo algo está todos? pasando. Ahora sí, ¿Estáis viendo excelente. una pickup en una zona Exacto. nevada? Vale, le voy a dar al vídeo y luego voy a explicar lo que estáis viendo, ¿ok?
Adelante. No sé si se ve todo bien. Se ve primero el Sí, vídeo y luego... y Vale. luego la ventana del 3D. Eh, los que me conocéis de hace un tiempo, ya sabéis que hace tiempo que abandoné aproximadamente el 90% de los softwares que yo usaba, sean de pago o gratuitos, y estoy tratando de migrar a Blender. Todo porque al final la incertidumbre es la misma y por lo menos Blender es código abierto y además tiene una comunidad de desarrollo enorme y que esa comunidad de desarrollo puede muchas veces resolvernos problemas que no son para nosotros, pero sí que nos resuelven nuestro problema. Y hay unos artistas que, dado un vídeo, evidentemente se empieza como siempre con un vídeo con una calidad bastante grande. Normalmente los vídeos de cámaras de seguridad son puta mierda, hablando pronto y mal, pero bueno, estos han conseguido que si tú, por ejemplo, necesitas calcular la velocidad de esta pickup que pasa por este vídeo, pues claro, no es ni va recta, ni está en curva, y además, como dices, al principio está lejos y luego está cerca. Para mí, yo entiendo que con nuestras técnicas actuales este vídeo no sería tendría una complejidad bastante grande de resolver. Hasta ahí entiendo que estamos todos de acuerdo, entiendo que sí, porque veo que hace así Fernando con la cabeza, así que lo voy a dar. Entonces, ¿qué ha hecho esta gente? ¿Vale? Ellos te dicen, bueno, consiga usted la geometría de la pickup, no la geometría completa, ¿vale? No un modelo totalmente, a ver si se ve aquí de cerca, ya veis que es una cosa muy low poly, pero que sea metrológicamente correcta. Entonces, esto es lo que están desarrollando, es un plugin que, dado unos puntos de control, vas moviendo cada X tiempo el vídeo y se está generando por detrás un autotracking de cámara que termina generando y resolviendo la cámara virtual respecto a la cámara real. Y luego tiene una función algorítmica que te genera el plano, que era uno de los problemas del tracking, que el plano luego te lo saca para donde le da la gana. Entonces, terminas teniendo una escena virtual donde el objeto se pasea por donde tu escena virtual. No sé, ¿se entiende lo que estamos viendo? Si alguien tiene alguna pregunta, que lo diga, ¿vale? Esto para nosotros ya es muy fácil de analizar. Si conseguimos que se genere este movimiento con una cámara que realmente tenga la distancia focal y todo este tipo de cosas de manera correcta, es muy fácil. Aún queda por resolver las cámaras que tengan un ojo de pez enorme y este tipo de cosas que el propio Blender cada vez es más capaz de simularlas. Tú puedes generar ojo de pez en una cámara de Blender y todo este tipo de gaitas, pero lo que sí que es cierto es que sin necesitar ni 100 millones de horas, ni ser ingeniero de 15 disciplinas diferentes, puedes llegar a manejar Blender, y es una cosa que me ha parecido muy sencilla de entender. Es más, voy a poneros a ver si hay suerte un segundo, ¿vale? Voy a callar a este hombre. Vale, el vídeo es largo, voy a intentar echarlo para adelante. No, perdón, un segundo, que este es el de hacer lo mismo, pero con el vídeo del dron, y así poner el nuestro es este. Vale, estos intentan resolver su problema. Esta gente viene de los efectos especiales, intentan resolver su problema, que es cómo convertir objetos y hacer cosas de estas de cine y tal. Pero su problema es el mismo. Tienen un problema metrológico, tienen un problema de trayectoria, tienen un problema de que el micrófono cada vez está más cerca, cada vez está más lejos, y ellos lo que hacen es resolverlo, y al final lo que te van enseñando es que, dado un vídeo y dado un problema, pues bueno, ellos te van explicando en la versión actual de cómo se debe... A ver, esta es la parte más interesante. Vale, ellos van manejando una serie de puntos de control para ir ajustando un modelo tridimensional metrológicamente correcto contra la imagen que tienes en el visor. Sin embargo, claro, por detrás, aunque tú estás haciendo más grande y más pequeño ese modelo metrológico, no estás cambiando el modelo en 3D. Lo que estás es ajustando la distancia focal de la cámara y la trayectoria
de ese modelo tridimensional. Según tú vas, ya ves que cada X frames necesita un nuevo reajuste y evidentemente cuanto más tiempo dediques a reajustar a lo largo del timeline el modelo tridimensional con la imagen, en este caso del vehículo, vas a conseguir una menor incertidumbre y una, ¿ves? Él va cambiando, cada vez va estimando, por supuesto, le puedes poner si sabes la lente original, si sabes que es de tal teléfono y que tiene tal distancia focal, todo eso que vas ayudando a resolver al programa. Esto es tracking de toda la vida. Entonces, bueno, esto se va echando para adelante, se va echando para adelante, ellos van ajustando y llegado un momento se encuentran que ya lo tienen, perdón, que ya lo tienen ajustado. Pero como veis, como casi siempre que hay tracking de vídeo, se ha generado la cámara, pero todavía no tenemos una escena, no tenemos el suelo, no tenemos el mundo sobre lo que esto está ocurriendo. Bueno, pues esto es simplemente luego llegan y partiendo del modelo original de la malla, le dicen que usando la geometría reposicione y calcule la reposición del objeto y ya tienes ajustado a mundo el vehículo. A partir de aquí ya son los scripts de velocidad, aceleración, te lo va a dar absolutamente todo. Me ha parecido, y luego, claro, aquí ya entran, vuelven otra vez a lo suyo, que es una vez que tienes esto, nosotros acabaríamos, pero ellos intentan al final poner a una imagen verdadera, un modelo digital de unos rotativos de un vehículo, que es para lo que esto se crea, y nosotros no lo necesitamos. Pero me ha parecido una manera muy sencilla, muy entendible, muy auditable, muy verificable, usando vídeos nuestros antes de empezar a usar por ejemplo, volver a hacer con esto lo de Burgos, que hemos hablado antes, coger el vídeo original, que lo tenemos hipermedido, y ya sabemos que el puñetero coche iba a 49 kilómetros por hora y que está, no sé, la verdad revelada y el puñetero Tiguan mío yendo por Burgos a 49 kilómetros por hora, pues es un vídeo también muy verificado donde cuando lo termine de entender y conseguir... hay un problema, Blender es gratis, pero este añadido no es gratis, cuesta 400 euros al año. Lo que aquí sí que es una cosa, ya empieza a ser un dinero para mirarlo con tranquilidad. ¿Vale? Es decir, 400 sí que es cierto que si tienes 2 o 3 casos los puede repercutir, pero si no los tienes empieza a ser una cosa que se te puede hacer un poco cuesta arriba. Pero sí que es cierto que te puede resolver un problema, ya visto desde el sector público, no desde la policía, que no sé cómo funcionan este tipo de cosas, te puede resolver un problema y de una manera muy sencilla y además luego muy fácil de explicar, tanto en sedes judiciales como a otras personas. Y ha coincidido un segundo, que estoy intentando salirme de aquí. ¿Vale? ¿Ves? Porque el problema está aquí. Esto que pone el license key, que es hasta donde he llegado yo, he dicho, ¡ay, qué daño me ha hecho! Y son, pues eso, 400. Por si alguien se está emocionando y va a empezar a poner ahora King Tools, como hice yo en Google, para bajársela a su Blender, que sepa que no hay ningún problema, que lo va a encontrar. Yo tengo aquí ya bajada yo tengo mi Blender donde ya está instalado y te dice que 30 días de trial. Y hasta ya has llegado, Manolo. Entonces, bueno, ¿veis? Está aquí ya el GeoTracker puesto, pero si te vienes aquí, ¿dónde estás? Que no te veo, porque estaba por aquí. Instalado, online, GeoTracker settings. Está, licencia que ya sabía yo que estaba por aquí, ¿vale? Pues bueno, yo todavía no Eso hay tengo que pagar. licencia. Pero son precios que si les vas a dar uso son asumibles. ¿Cuánto vale el Amped 5? Si yo no digo que el Amped 5 te haga ser una mejor persona, pero suelen ser precios que 15 veces más.
Por eso, hasta a mí se me quitan. Nada, me pareció una Sí. curiosidad. Sé que vosotros sois entusiastas de este tipo de aventuras y me apetecía, bueno, si os parecía bien compartirlos. Gracias, David. ¿Me haces un favor? ¿Puedes escribir dónde conectarse contigo ahí en el chat? ¿Conmigo? Sí, sobre todo tu blog, que es muy Ah, sí, interesante. sí, ahora mismo. No estaba entendiendo. Un segundo, ¿eh? Espera que me intento ahora. Ya no comparto, ¿no? No, Vale, sí, yo me vengo al chat y el que quiera contactar con nosotros es en blog.reconstruccionvirtual.es, donde viene mi correo electrónico y donde hay tutoriales, cursos, noticias. Bueno, hay noticias, de vez en cuando algún tutorial, sigue habiendo noticias. Hay dos cosas entretenidas, lo que pasa es que os pillan un poco lejos. Si no se tuerce nada, precisamente esta semana han anunciado que el año que viene habrá en la ciudad de Salamanca algo grande, porque lo ha dicho el jefe de la policía de Salamanca, así que no seré yo el que diga que no lleva razón. Y luego seguiremos haciendo lo que hacemos aquí en mi ciudad, en Logroño, en La Rioja, todo lo que hacemos todos los años. Solo que este año contaremos con un coche de esos hinchables y dedicaremos a grabar vídeos y a ver qué ocurre cuando el coche hinchable es detectado o no. Y si tenemos que ir a buscarlo, pues no sé, igual a alguna bien. de las vuestras ciudades, dependiendo del golpe que le pegamos. Además de tomar vino, hacen cosas buenas. Eso siempre. Ya sabes que yo hace mucho que, aunque no soy policía, me dice el lema policial de almorzar y proteger. Es una cosa que yo también practico siempre que puedo. Bien. Bueno, gracias, David. Muy bien. Gracias, gracias, Edwin, también. Gracias, Bueno, gracias. ¿alguien más que me quiere comentar algo? Aproveche, ¿eh? Álvaro. Ah, no sabía que estabas. Saludo también. Bueno, esta vez grabé todo, así que en un par de días les aviso dónde, pero seguramente en YouTube van a ver aparecer esto. No sé si así tan largo, lo voy a empezar a dividir en las partes temáticas. Pero gracias a todos, somos 9 personas, hay varios locos en el mundo, por suerte, y espero que podamos seguir encontrándonos acá. Edwin, ya te comprometo a que hagamos una entrevista donde me expliques un poco más lo que estás haciendo, si te parece bien. Claro, Y David, claro. ya lo tengo también comprometido, pero va a demorar un poco en terminar de hacer su investigación. Por los Sí, sí. $400 que para meterlos a Blender, yo hago la entrevista, claro. No, no, yo primero quiero probar que funciona bien y luego de momento ya adelantar yo. Ya iré adelantando yo los $400 y luego ya veremos a ver cómo los arreglamos. Ahí no los paga Fernando, tranquilo. Ya Ah, estoy buscando mi monedero. muy bien. Jimmy, gracias a ti también. Gracias a todos. Como siempre digo, hay que tener paciencia. Saludos. Muy bien, hasta Vale, luego, un abrazo. gracias. Gracias, Saludos. gracias a todos. Un abrazo.